Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. Hoy contamos con la participación del licenciado Jesús Francos. Con él conversaremos acerca del controversial reglamento del Colegio Dominicano de Notarios y sobre importantes aspectos vinculados al derecho municipal. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Somos dominicanos. ¡Somos patria, oíste! ¡Somos patria! ¡Somos dominicanos! Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Mi libertad. Y somos dominicanos. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por la oportunidad de penetrar a sus hogares con su programa Principalmente, que tiene como objetivo fundamental educar sobre el derecho. Hoy Principalmente cuenta con la presencia de un joven profesional del derecho que se ha especializado fundamentalmente en el derecho público y en varias vertientes del derecho público, el derecho administrativo, el derecho constitucional y, en fin, casi todas las ramas del derecho público. Se trata del licenciado Jesús Franco. Con Jesús vamos a tratar temas que son de mucha actualidad, como el tema del Colegio Dominicano de Notarios, que ahora hay un debate, que Jesús ha tenido una participación importante en el mismo, e incluso creo que Jesús patrocinó una especie de recurso de inconstitucionalidad contra una decisión del Colegio Dominicano de Notarios, pero también dentro de la especialidad de Jesús está el campo municipal, que tiene que ver con la ley de la municipalidad, los municipios, el gobierno municipal. Recientemente, el Colegio Dominicano de Notarios resolutó su junta directiva la creación de una especie de arbitrios, si se quiere, porque crea mediante esa resolución un reglamento donde, papel notarial, exacto, y todo eso, sobre el tema del papel notarial, una especie de que desde el punto de vista de la seguridad pudiera ser considerado como una medida en cierto sentido que promueve. Pareciera ser una medida válida. Exacto, digamos, válida el hecho porque, de promover esa seguridad. Sí, porque promueve la seguridad jurídica en el sentido de que hemos visto que en los últimos años en República Dominicana se han producido fraudes, incluso hechos por personas inescrupulosas, que a veces falsifican firmas de notarios sin ser notarios, y también notarios que se prestan a certificar actos diciendo aquí con la presencia de fulano y tal, y ese fulano nunca compareció. Claro. Y creo que la intención que quizá que motivó a la Junta Directiva del Colegio de Notarios es buena, pero quizás en lo que, vamos a ver tu apreciación, quizá en lo que pudo fallar sería en la forma, porque a lo mejor hay una serie de violaciones a normas constitucionales. ¿Cuál es tu visión y cuál
es tu punto de vista con relación? Efectivamente, el Colegio de Notarios aprobó un reglamento mediante el cual impone la obligatoriedad a todos de que en cualquier documento, vamos a decirle documento legal, en cualquier acto, en cualquier contrato, el más sencillo que podamos imaginarnos, en el que vayamos a utilizar la clásica legalización de firmas que hacen los notarios, pues es necesario utilizar un papel especial, un papel que solo va a vender o que solo vendería el Colegio de Notarios a los notarios, y que ese papel solo puede estar en control o bajo la custodia del notario. Es decir, que si antes dos personas se ponían de acuerdo, te vendo el carro, sí, ¿cuánto es? Tanto. Y hay mucha gente que cogía y redactaba un contrato, digamos, claro. le quitaba trabajo a los abogados de los notarios en el sentido de que redactaba un contrato, porque te vendo el carro tal, modelo tal, marca tal, esta es la matrícula, en el precio de tanto que acabo de recibir ahora y te doy de cargo y finiquito y punto. Ya eso es lo necesario para el traspaso, pero obviamente se necesitaba la legalización de firmas. Y lo que hacían las partes era que iban donde un notario y decían, mira, ya estamos aquí, este es el contrato, legalícenos las firmas nuestras. Ya eso no se podría hacer bajo este reglamento, porque tendría que ser el notario el que tendría que, con estas hojas especiales, redactar y preparar el contrato, porque esas hojas solo las tiene él. O sea que no es solo para los actos auténticos. No. Donde sería más razonable. Hay tres tipos de papeles, exacto, donde sería más razonable, correcto. Hay tres tipos de papeles especiales que ellos han diseñado: el del acto auténtico, el de la compulsa notarial del acto auténtico y el de los actos bajo firma privada, que es el de los contratos que vemos día a día. Diariamente. Lo importante de eso, escúchame eso, que parecería que no afecta solamente a los abogados, sino esas personas que en su desenvolvimiento diario, algo tan sencillo como un contrato de venta de un vehículo, pues lo hacían sin necesidad de que participase un abogado o un notario público. Esa es sobre todo la trascendencia que tiene el reglamento, que no es un reglamento, digamos, que involucra o afecta a los notarios, es un reglamento que afecta a todos los ciudadanos, porque como tú señalabas, Manuel, cualquier persona se juntaba con otro, se ponían de acuerdo en algún negocio jurídico sencillo y redactaban el contrato, simplemente iban al notario donde legalizar la firma. Ya eso no se podría bajo esa tesitura. La intención que tiene o que ha demostrado, que ha dicho el Colegio de Notarios con este reglamento es el de evitar las clásicas legalizaciones de firma o de personas fallecidas, o de personas ausentes, o de personas que no estuvieron, a lo mejor no estaban de acuerdo en el negocio y que le ponen ahí a transar cualquier negocio. Claro. Esa es la intención. Ahora bien, lo que debemos preguntarnos es, ¿realmente se cumpliría ese fin con el hecho de que exista un papel notarial especial? Yo lo que entiendo es que el notario que se ha prestado para legalizar la firma de una persona o que no estuvo delante de él o que ya falleció, etcétera, etcétera, lo haría igualmente en ese papel o en otro papel. Eso no va a impedir, digamos, o sea, que el fin que promueve el reglamento no es consecuente con la norma que tenemos, lo cual parece que tenemos una norma algo, digamos, arbitraria o irrazonable. Claro. Con lo cual, digamos, se supone que el objetivo de toda norma es que tenga una finalidad, pero esa finalidad debe ser consecuente con lo reglamentado, que en este caso, a mi juicio, no se percibe. Otro de los puntos del tema del reglamento, sí, es en cuanto a la forma, de que el Colegio de Notarios no ha demostrado. Este es un reglamento que, por las explicaciones que ya les di, afecta a todos los ciudadanos. Es un reglamento general de aplicación nacional y que afecta a todos los ciudadanos, con lo cual debió de cumplirse el procedimiento de consulta previo a la aprobación del mismo, que establece la Constitución y las leyes de procedimiento administrativo. Y otra cosa, Jesús, y el colegio tendría facultad legal para producir ese tipo de reglamento, porque yo creo que una situación de esa naturaleza, lo primero debiera ser que requeriría de una iniciativa legislativa, por la envergadura y sobre todo porque, tal y como tú planteas, ahora viendo el asunto, porque realmente no he tenido la oportunidad de leer el reglamento, promueve una serie de intereses que pone en vilo, vamos a decir, a la sociedad en sentido general. Claro. Y yo creo que la dimensión del mismo ya ni siquiera una institución, vamos a decir, como la Suprema Corte de Justicia, que tiene poder reglamentario, creo que está en esas facultades.
Viendo ya más o menos el análisis que tú haces. Esa sería, digamos, un tercer elemento a los dos ya mencionados, el tema de la facultad reglamentaria, la facultad que tendría el Colegio de Notarios para dictar este tipo de reglamentos. Según conforme a la ley que crea el Colegio de Notarios, que es la 89-05, ellos sí tienen una facultad reglamentaria. Ahora, la propia ley no establece en qué consiste esa facultad reglamentaria. Lo que sí deja claramente establecido la ley es que a los fines de establecerse reglamentos sobre la ley 301, que es la ley que regula los actos notariales y las legalizaciones de firma, es decir, las actuaciones de los notarios, esa ley establece claramente que ellos, el Colegio de Notarios, la atribución que tiene es la de gestionar reglamentos. Es decir, ante el Ejecutivo. Claro, no dice ante quién. Ahora, por interpretación de lo que tenemos en la Constitución, cabría de concluir que esos reglamentos deberían ser dictados por el Poder Ejecutivo, que es el único que dicta los reglamentos autónomos o independientes. En este caso se trata, para que un órgano administrativo o un órgano que ejerce función administrativa, como sería el Colegio de Notarios, pueda dictar una ley, un reglamento de aplicación a una ley, necesitan de una habilitación legal expresa. Como bien se señalaba, la Suprema Corte de Justicia la tiene. Ha dictado, por ejemplo, reglamentos en materia inmobiliaria. Pero es porque si buscamos y nos vamos a la ley del registro inmobiliario, esa ley establece en un artículo la facultad de la Suprema Corte de Justicia para dictar esos reglamentos. El caso de Indotel, el caso de la Junta Monetaria, tienen atribuciones. Son múltiples los casos de reglamentos de ejecución, de aplicación de leyes que hay. Ahora, siempre vamos a encontrar que es la propia ley la que establece esa facultad reglamentaria. Por lo general, a veces, Jesús, esas prerrogativas reglamentarias de esos colegios profesionales va en el sentido de regular lo que es la actividad profesional del gremio, en este caso los asociados al gremio. Entonces sería una reglamentación interno, como se llaman ad intra, es decir, hacia lo interno en este caso, pero de los asociados. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene una potestad reglamentaria, pero a lo interno. Claro. No, como tú bien has dicho, que traspasa, porque va a los ciudadanos en general, como decía. Afectas derechos de terceros. Incluso yo digo que libertades, como el tema de la libertad contractual, se verían afectadas, es decir, libertades que están consagradas como básicamente como derechos en el Código Civil, se verían afectadas con esa disposición, me imagino yo. Sí. Es así como hay que verlo. O sea, en este caso un papel que solo ellos venderían, que incluso las informaciones que yo tengo es de que el notario en la primera adquisición que tiene que hacer de eso tiene que comprar 3 resmas de papel, o sea que ni siquiera puede comprar detallado, digamos, el papel. O sea, eso lo obliga a comprar 3 resmas de papeles. A un notario que tenga mucho trabajo quizás no le implique eso, pero a un notario con menos trabajo, a lo mejor en el interior, que son casos que a lo mejor hay menos esporádicos, menos tareas. Se trata sin duda de una reglamentación que subvierte, si se quiere, ese orden. O sea, el 1134 del Código Civil, ahora hay que leer lo que las convenciones legalmente formadas entre las partes y recogidas en un documento de seguridad aprobado por el Colegio de Notarios, son ley entre las partes. Claro. Eso implica un cambio enorme, un formalismo, casi convertir en solemne los negocios jurídicos. El instrumento a través del cual se dan esos negocios jurídicos. Pero hay un punto que yo quiero rescatar desde tu ámbito de especialidad en el derecho público. Tú señalaste hace un rato que no se sometió a consulta previa. Explícanos ¿en qué consiste esa obligación y para cuál tipo de actos reglamentarios? ¿Cualquier resolución del Colegio de Notarios tiene que ser sujeta a consulta pública o hay unas específicas que están sujetas a eso? Digamos, partiendo, en la hipótesis de que el Colegio de Notarios tuviera esa facultad de establecer reglamentos generales, que como se señalaba anteriormente, la facultad que parece tener o que debe tener el Colegio de Notarios es solamente una facultad de establecer reglamentos, digamos, internos, de organización del gremio de los notarios, porque la ley no establece más allá, por lo tanto, hay que entenderla como que es solamente una reglamentación interna. Ahora bien, en el hipotético caso de que tuviera la facultad de establecer reglamentos generales, como el que ha dictado en este caso,
todos esos reglamentos generales, no porque sea el Colegio de Notarios, cualquier órgano que los dicte, tienen que someterse a consulta pública, es decir, el proyecto de lo que va a ser el reglamento debe someterse, publicarse en periódicos de circulación nacional o en la página web, dar un plazo para que las partes interesadas o afectados, que en este caso de haberlo hecho hubiese salido todas las críticas que se sucedieron después que ellos publicaron ya el reglamento aprobado, pues hubiesen dado anteriormente. La idea es, digamos, democratizar el proyecto a los fines de que cuando sea ya aprobado llegue algo, no voy a decir que consensuado, porque no necesariamente tiene que consensuarse, pero por lo menos habiendo visto todas las caras de la moneda, los que se oponen, los que favorecen, cuáles, digamos, siempre hay observaciones de... La idea es legitimar ahí la normativa, el producto Correcto. normativo se legitima cuando se somete a consulta pública, pero eso, y en ese mismo orden, viendo que no se agotó ese proceso previo, ahorita Radamés hablaba de que se había sometido una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esos planteamientos que tú estás haciendo están contenidos en esta acción. ¿En qué consiste la acción? ¿Y qué esperan ustedes de eso? Vamos a hacerlo. En principio, el reglamento, se interpuso la acción, una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, precisamente por, digamos, violación al debido proceso por el tema de la no consulta. Y principios constitucionales de razonabilidad, de seguridad jurídica misma, y el desbordamiento mismo de la facultad reglamentaria en este caso, que sería también una violación al principio constitucional de legalidad, lo cual ya existen precedentes del Tribunal Constitucional que ha, digamos, declarado inconstitucional otros tipos de reglamentos cuando el órgano que los ha dictado, digamos, ha desbordado el ámbito de su facultad. Entonces, se interpuso la acción directa. En principio, el Colegio de Notarios había previsto la entrada en vigencia de este reglamento para el 6 de junio, es decir, el sábado, hace ya una semana. Sin embargo, el viernes 5, ellos publicaron una resolución de la Junta Directiva en la que habían pospuesto, que no derogado ni otra cosa, pospuesto la entrada en vigencia para el 6 de octubre. Ellos mismos argumentaban que debido a las críticas o a las solicitudes de prórrogas que le habían hecho, pospusieron hasta el 6 de octubre. Lo cual, digamos, la esperanza nuestra es que de aquí al 6 de octubre el Tribunal Constitucional pues pueda decidir esta instancia y deje claro, digamos, si la legitimidad o no de este reglamento antes de que pueda entrar en vigencia. Creemos que fue una decisión muy saludable la que tomó el Colegio de Notarios el pasado viernes de no poner en vigencia el reglamento ante las diversas solicitudes de prórrogas que ellos aparentemente recibieron y las críticas que tuvieron que haber visto de la comunidad jurídica, incluso de la misma instancia de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional les notifica para que ellos respondan. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, eso, ellos dejarían sin efecto la medida. ¿O ellos persisten en el interés de hacerla efectiva? De momento parece que ellos persisten. Ellos han pospuesto hasta el 6 de octubre la entrada en vigencia. Ellos la aprobaron en enero, febrero, no me acuerdo si febrero o marzo, y tenían prevista la entrada en vigencia ahora en la semana pasada, como decía, y ahí pospusieron hasta el 6 de octubre. En principio ellos mantienen la idea de ponerlo en vigencia, lo que, digamos, confiamos en que el Tribunal Constitucional de aquí a esa fecha pueda haber decidido para que por lo menos si entra en vigencia sea con la legitimación o aval de una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que esperamos es que la sentencia lo declare sea inconstitucional. No, también lo que habría que preguntarse es si, por ejemplo, la mayoría de los notarios dicen, bueno, yo me resisto a cumplir con esa decisión de la Junta Directiva del Colegio de Notarios y yo sigo sencillamente operando bajo el mismo formato en que lo he hecho siempre. Claro. Redactando mis actos, tanto los actos simples como los actos auténticos. O legalizando la firma en documentos O legalizando la firma en documentos normales. Y habría que ver entonces, en términos de impacto... ¿Quién va a anular ese documento? Habría que ver si entrado en vigencia ese reglamento, legalizado una firma, por ejemplo, en el papel común y corriente,
¿quién tendría la facultad de anular ese documento? Ese documento en principio parecería ser válido. Ahora, lo que ha dicho el Colegio de Notarios es que sancionaría, digamos, le plantearía un problema al notario como miembros de ese colegio. Exactamente. Profesional. Exacto. Yo pienso que ahí lo fundamental es entender si se trataría entonces de que esos actos que eran puramente convencionales, a partir de ahora, con lo que es el establecimiento de esa obligación, de ese deber adicional, si eso sería una condicionante en términos de validez de esos actos. Porque entonces, si fuese así, bueno, eso crearía un verdadero problema, ¿no? a la comunidad jurídica en general, pero también a los particulares. Lo que sí sería, digamos, de llamar la atención es el tema de que el colegio tendría, digamos, la facultad por su facultad disciplinaria de sancionar a esos notarios si no cumplen con la medida por ellos adoptada. O sea que, como señalaba Ramón, le podría, digamos, crear un problema a ese notario si no se hace, si digamos, utiliza esa legalización de firmas en un papel que no es el que ha dicho el colegio. Yo no tengo datos sobre el costo económico que implicaría esa tasa, pero ¿no será quizá que yo sé de las precariedades económicas que tienen las instituciones públicas y las que cumplen funciones públicas, como es el caso del Colegio de Notarios, que en virtud de la ley, ¿verdad?, cumple una corporación, digamos, pero ¿no será que la pretensión del Colegio de Notarios es generar ingresos para, me imagino que para el cumplimiento de sus fines, que tiene que ver con la protección de ese cuerpo? ¿Y no sería mejor sincerizar en el debate público esa situación y que el Congreso en su momento, o que haya las asignaciones debidas para protección de este colectivo? Porque hay un tema también de legitimidad del notario, de credibilidad. Hay una cosa que realmente es una seria preocupación de la comunidad jurídica. Fíjate que un notario legaliza la firma, pero al final de cuentas, aunque sea en el papel que se usa ahora, si tú no vas a la Procuraduría General de la República a legalizar la firma de la firma, que ese es un notario, hay un problema de credibilidad. Claro. Que cuando uno busca la base legal de esto tampoco está muy clara. Realmente hay el Colegio de Notarios tiene una preocupación válida, o digamos quienes están en la directiva actual del Colegio de Notarios, una preocupación válida, es el descrédito en que han caído muchos notarios. Eso es una realidad y debemos luchar todos, digamos, los abogados, no solo los notarios, todos los abogados, por recuperar ese prestigio de la función notarial, que quizás no necesariamente es con el tema del papel especial, como yo señalaba al principio, yo no creo que esta sea la solución, pero sí habría que apoyar al Colegio de Notarios en buscar esa solución. Yo estoy de acuerdo y apoyaría cualquier movimiento en ese sentido de recuperar el prestigio de la función notarial. Se hace muy necesario. Son conocidas las múltiples, digamos, fechorías que se han podido hacer, digamos, a través de una documento supuestamente hecho por un notario, supuestamente legalizando la firma de alguien que participó y no participó en el documento. Ciertamente eso era lo que decíamos en principio, que quizá el móvil, lo que motivó a la Junta Directiva del Colegio de Notarios es precisamente todo esos tipos de hechos delincuenciales, que incluso hay bandas organizadas que tienen que ver incluso con transferencia inmobiliaria y otro tipo de actos también de inmuebles, como de vehículos de motor que falsifican firma de notario, o notarios que se prestan también a decir que fulano de tal estampó su firma sin haberla firmado, sin haberlo hecho. Y eso produce a diario una serie de acciones ante los tribunales del país, innumerables. En el caso nuestro, nosotros lo veíamos casi a diario como Procurador General de la República, este tipo de hechos que se producían. Y quizás la motivación de la Junta Directiva del Colegio, dentro de otras, sea precisamente tratar de evitar y poner un freno a ese tipo de situación. Vamos a aprovechar, Jesús, para hacer una breve pausa, y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés.
Seguimos amigos en Principalmente. Hoy contamos con la presencia del licenciado Jesús Franco. Como ustedes ven, un especialista en Derecho Público, un joven profesional con una gran proyección aquí en República Dominicana. Jesús, vamos ahora a pasar a otro tema que es de tu dominio, que tiene que ver con el tema municipal. Como decíamos en la introducción, el tema, los gobiernos municipales, las alcaldías, son los gobiernos más cercanos a la población, a la gente. Son los que están en el día a día, son los que resuelven el problema de los hoyos de la calle, la recogida de la basura. Son los que están ahí bregando, lidiando con el pueblo a diario. Y también se producen conflictos, son los que tienen que ver cuando una serie de permisos, son los que manejan, por ejemplo, en los municipios los cementerios, tienen que ver con los permisos de las estaciones de gasolina o de una u otra manera. Algunos tributos también. También hay algunos tributos. Intervienen porque vamos a decir... Permiso de uso de suelo. Permiso de uso de suelo para las diferentes construcciones que se vayan a hacer. En fin, juegan un rol importantísimo en la sociedad. Pero también en las alcaldías, en los gobiernos municipales, hay un manejo que vamos a ver, que quisiéramos que tú le expliques a los amigos televidentes cómo se maneja ese gobierno municipal, en qué consiste el Consejo de Regidores, cuál es la función ejecutiva del alcalde y cuáles son los límites de esa función, si tiene que rendirle cuentas al Consejo de Regidores y cómo se maneja ese tipo de relación interna. Sí, los ayuntamientos de nuestro país, digamos, tienen una organización compuesta de dos órganos, el Consejo de Regidores y la alcaldía. La alcaldía es lo que anteriormente se conocía como la sindicatura, y el Consejo de Regidores. Digamos, una explicación sencilla que probablemente haga a muchos entender es que el Consejo de Regidores vendría siendo, en lo que es la administración del Estado, el Congreso Nacional. Correcto. Y la alcaldía o el alcalde vendría siendo lo que es el presidente de la República, en ese símil. Obviamente existen diferencias, pero digamos el brazo ejecutor, quien debe hacer cumplir las normativas municipales, ese es el alcalde y todas las subdirecciones que tiene la alcaldía, y el Consejo de Regidores es el que está llamado a dictar las reglas, digamos, de ordenamiento municipal que regirán entre el municipio y los ciudadanos y los municipios. Antes llamada la sala capitular. Exactamente, antes llamada la sala capitular. Pero hay también distritos municipales, ¿no? Existen en la organización, digamos, territorial, en la división política del territorio nacional, están también los distritos municipales. Antes de la Constitución del 2010, los distritos municipales eran órganos desconcentrados, digamos, que dependían de los ayuntamientos, que sí eran órganos descentralizados, con personalidad jurídica. Pero a partir del año 2010, los distritos municipales pasaron a ser igualmente órganos descentralizados, con personalidad jurídica. Por lo tanto, al día de hoy, digamos, prácticamente no existe ninguna diferencia entre el ayuntamiento y el distrito municipal, salvo que su composición sí varía, porque los distritos municipales lo que tienen es una junta del distrito municipal, no tiene el Consejo de Regidores. Pero las funciones son prácticamente las mismas. Esa junta viene a ser el órgano regulador, y después la junta tiene también su propio, digamos, el símil de lo que es el alcalde. Prácticamente no existen diferencias. La diferencia ahora mismo es que los distritos municipales suelen ser más pequeños en el territorio que ocupan que los municipios. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, una decisión que a mí particularmente me pareció desacertada, que es la 152-2013, que se dio a propósito de un conflicto de competencias entre el Ayuntamiento de Verón
Perdón, entre el Distrito Municipal de Verón y el Ayuntamiento de Higüey, donde básicamente lo que se discutía era ese tema de la autonomía del Distrito Municipal versus ese ayuntamiento. ¿Qué te pareció a ti esa decisión? Digamos, conceptualmente yo creo que la decisión tiene algunos errores conceptuales en lo que era la desconcentración y la descentralización, dos figuras jurídicas que son distintas y que, digamos, a ello también tendría alguna diferencia. Pero la sigo asumiendo como si fuera un órgano desconcentrado, pero era como si no claro, se llegase en 2010. Es un órgano desconcentrado. ¿Qué es desconcentración y qué es descentralización en términos generales? El órgano descentralizado es el órgano que, si bien ejerciendo una función administrativa, está dotado de personalidad jurídica, es decir, digamos, no depende de ningún otro ente administrativo, digamos, ella está en el tope, digamos, de la montaña, no tiene a nadie por encima. Se vale por sí misma. Se vale por sí misma. Es lo que siempre decimos, que puede demandar y puede ser demandada. Muchas veces cuando los abogados buscan si tiene personalidad jurídica determinada institución para saber si la pueden demandar o si ella los puede demandar. Mientras que el órgano desconcentrado es el órgano que, ejerciendo una función administrativa, tiene a alguien de quien depende, a quien rendirle cuentas o a quien adherirse. Una relación de jerarquía. Una relación de jerarquía. Llama también, ¿no? En este caso, la sentencia del tribunal, aunque reconocía el tema de la personalidad jurídica de los distritos municipales, establecía, si mal no recuerdo, que la función de establecer arbitrios en esos distritos municipales estaba sujeto a la aprobación entonces del Consejo de Regidores del ayuntamiento al cual estuviera vinculado. Los distritos municipales no están vinculados a ningún ayuntamiento. En ese caso, estableció que la decisión del Distrito Municipal de Verón debería ser aprobada por el Consejo de Regidores de Higüey. Pero si es eso, ¿por qué el de Higüey y no el de San Francisco de Macorís? O sea, que el Distrito Municipal ahora mismo no depende de ningún... ¿Cómo se eligen los funcionarios de los distritos municipales? O sea, por votación directa, igual que como elegimos. En las elecciones. Los que somos municipios de un ayuntamiento, pues votamos los de un distrito municipal, pues votan exactamente. Sí, pensé yo que esa decisión del Tribunal Constitucional fue como una especie de manto para que la Junta Central Electoral no tuviese que organizar todas las elecciones que tendrían que hacerse desde el punto de vista de las administraciones locales hasta en los distritos municipales. Parecería eso, porque de lo contrario entonces sería como que el Tribunal Constitucional no vio ni siquiera la Ley Orgánica de Administración Pública, que también le reconoce la autonomía al distrito municipal. Claro, el tema es que nosotros tenemos una ley de municipios, la 176-07, es decir, del año 2007, que establecía, digamos, el orden de desconcentración de los distritos municipales, con lo cual establecía que muchas de las funciones que adoptaban los distritos municipales estaban supeditadas a la jerarquía del ayuntamiento. La Constitución, al descentralizar también a los distritos municipales, es, digamos, una carta magna, descentraliza, pero no hay una modificación a la ley de ayuntamientos. Claro, lo que habría que hacer ahora, claro, no se ha adecuado a esa descentralización que ocurrió. Con lo cual, la Constitución... la ley, digamos, no es congruente ahora mismo con lo que prevé la Constitución. Habría una inconstitucionalidad sobrevenida ahí. Correcto, que fue lo que tenía en ese caso el Tribunal Constitucional, digamos, que yo creo que obvió en parte, digamos, ese tema y se quedó, digamos, en medio camino entre la descentralización y la desconcentración de los distritos municipales. Con la gravedad o la situación, llamemos, de que ese es el intérprete autorizado, correcto, supremo, máximo de la Constitución. Exacto. O sea que hay una interpretación del alcance, claro, de eso que se llama distrito municipal en términos... Y lo que realmente es un tanto, digamos, arriesgado o no sé cómo llamarle, el tener todos esos distritos municipales con personalidad jurídica. Eso, creo, o sea, al tener las mismas facultades prácticamente que los ayuntamientos, estamos hablando de que los distritos municipales todos pueden adoptar arbitrios municipales. Los distritos municipales serían los encargados entonces de arreglar las calles en ese sitio. Serían los encargados de mantener los cementerios en esa localidad.
Anteriormente él era el ayuntamiento que se encargaba de todo eso. Los ayuntamientos suelen tener un poco más en principio, de recursos, de poder económico. Ahora esos distritos municipales se ven con esa independencia, pero no se ven con la capacidad económica de cumplir quizá lo que sus municipios quieren. En términos también de fortalecimiento institucional, plantea algunos retos, porque uno de los problemas que hay, y sobre ese punto quiero pasar a otro aspecto, la administración pública está sujeta a unos principios. ¿Cómo se traducen esos principios en el ámbito municipal, en el ámbito de los ayuntamientos, etcétera? Entonces, yo sé que, por ejemplo, adoptarse a los estándares, por ejemplo, de compras públicas, etcétera, lo ha venido haciendo poco a poco el Estado central con dificultad. Se plantea muchas veces, se multiplica esa dificultad en ayuntamientos. Por ejemplo, hay lugares donde conseguir 3 empresas que oferten un determinado producto es muy difícil. Claro. Entonces, todo al atomizar ese mundo local, también va a plantear serios problemas que requieren, creo yo, que algún tipo de intervención legislativa que haga la distinción. Claro, en principio, todos los principios de la administración pública que hemos ido desarrollando, sobre todo en los últimos años, aplicarían o deben ser aplicables por igual a los municipios, a los ayuntamientos, que es donde realmente yo creo que ahora mismo se encuentra más en ciernes el cumplimiento de esas leyes administrativas, sea la ley de compras o la ley de procedimiento administrativo, es donde muchas veces más tienen menos conocimiento de esas leyes. Hay una labor ahí encomiable por hacer todavía, para llevar a todos los puntos del país a que puedan, digamos, entender esa... Y a los distritos municipales. Exacto, por igual. Yéndonos a otro ámbito que está resultando interesante porque se han presentado muchos conflictos, sobre todo en diversos ayuntamientos, no sé, creo que también en distritos municipales, que tienen que ver, a veces se generan por situaciones políticas, a veces un incumbente de un ayuntamiento, un alcalde, por X situación, con razón o sin ella, es sometido a la acción de la justicia, acusan de cualquier hecho. La acusación genera inmediatamente que si ese incumbente no cuenta con una mayoría en el Consejo de Regidores, por lo menos está en minoría, se reúne el Consejo de Regidores y procede a la suspensión en funciones de ese alcalde. Creo que ha sucedido ya en varios lugares. Prisión preventiva, por ejemplo. A veces ya se hace el requerimiento conclusivo. Sí, ya, ¿no? Sí, sobre todo cuando se hace el requerimiento conclusivo e incluso a veces con la simple querella, sin que haya todavía un accionamiento por parte del Ministerio Público y mucho menos de la justicia. Obviamente que todo ello choca con el principio universal de presunción de inocencia, incluso habiéndose producido una decisión que no haya adquirido autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, todavía ese individuo se presume que es inocente. Claro. ¿Cómo tú valoras eso, Jesús, que está aconteciendo y que ha acontecido, creo, ya en varios ayuntamientos del país? Sí. En principio, la presunción de inocencia nos aplica a todos por igual. A ese eventual alcalde que le pueda estar sucediendo eso, también le aplicaría, con lo cual, digamos, no tendría ningún impedimento en principio de seguir ejerciendo sus funciones. Quizá por un tema de prudencia él pueda, digamos, cesar, digamos, pedir una licencia hasta que culmine el proceso penal que le puedan estar llevando. Ahora, de que el Consejo de Regidores adopte una decisión suspendiendo en sus funciones al síndico por un proceso penal que le puedan haber llevado a cabo, a veces por un tema de
de manutención, a lo mejor, de un menor, o sea, puede ser cualquier cosa, porque eso es materia penal, entonces a veces por ese tema, pero sería, digamos, contrario a los principios de presunción de inocencia. Pero yo creo, Jesús, que él promete en la ley. En la ley, porque es que la ley le da la facultad realmente al Consejo de Regidores. Al Consejo de Regidores. Entonces yo creo que 176, el artículo 44. Creo que sí, pero le da la facultad. Estuve chequeando precisamente la ley y le da la facultad. Ahora, lo que creo estoy prácticamente convencido que la ley ahí tiene un viso, una contradicción, un viso de inconstitucionalidad. Correcto. Indudablemente. Ahora, Jesús, aprovechándote, y ahorita discutíamos ese tema de los ayuntamientos, de la autonomía y todo eso. Con esto de que la Constitución les reconoce esa autonomía a los ayuntamientos, en el marco, en el contexto de esa decisión que da el Tribunal Constitucional con relación al caso de la Junta Central Electoral, catalogándola como un órgano extrapoder, un órgano constitucional extrapoder, y de que entonces no eran válidas esas intervenciones o esa pretensión por parte de órganos desconcentrados de ministerios del Ejecutivo, como en el caso de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de controlar la actividad administrativa relacionada a las compras de estos órganos constitucionales. Sin embargo, el tema de la autonomía del ayuntamiento estarían en la misma posición. Podría en ese orden de ideas adoptarse el mismo criterio con relación a los ayuntamientos y a los distritos municipales. O sea, existe un poder municipal. Poder pudiera, el Tribunal Constitucional pudiera decirlo. Hasta ahora no lo ha señalado. De hecho, por el precedente, digamos, del que tú señalabas anteriormente, del caso de conflicto de competencia que ocurrió, pareciera que el Tribunal Constitucional se inclina porque esos órganos, los municipios y ayuntamientos sí están sujetos a todo ese cumplimiento de estas leyes. Y a la fiscalización, correcto. Porque habría que ver, porque una cosa es, yo tengo que cumplir con la ley, y otra cosa es quién hace que yo cumpla. ¿Quién me obliga a cumplirla? Justamente ahí radicaría entonces la problemática. Porque si lo hace la Cámara de Cuentas, bueno, se supone que la Cámara de Cuentas, al ser un órgano también constitucional, tiene una mayor legitimidad incluso que un órgano desconcentrado del Ejecutivo, pues tendría esa prerrogativa. Sin embargo, lo que se plantea es que la DGCP, la Dirección General de Contrataciones Públicas, en virtud de que la ley lo establece, porque hay que decirlo, hace o realiza esas funciones de fiscalización sobre los ayuntamientos y bueno, y también los distritos municipales. Claro. Jesús, en el año 2013, fue promulgada la Ley 107, conocida popularmente como Ley de Procedimiento Administrativo. Tiene un título más largo que yo sé que Manuel Fermín y tú se lo saben de memoria. Pero ¿cómo impacta esa Ley de Procedimiento Administrativo el mundo municipal, el mundo de los ayuntamientos? Tiene muchas, digamos, esa ley, que en su nombre largo es que más o menos regula las relaciones de los ciudadanos, de las personas con las administraciones públicas. En este caso, esa misma ley aplicaría de manera íntegra en todos los ayuntamientos y en todos los distritos municipales. Era lo que me refería anteriormente, es donde más difícil quizás se hace el hecho de cumplir con esta ley, con los procedimientos administrativos que tiene la misma Constitución y que esta ley ha venido a desarrollar. Vemos muchas veces con el tema de, al momento de dictar reglamentos y ordenanzas, las famosas ordenanzas municipales, donde son, digamos, son a escondidas, o sea, nadie las conoce. A veces tú vas al ayuntamiento a pedir una ordenanza municipal porque a lo mejor uno va a pedir un permiso, una solicitud de algún permiso al ayuntamiento que se solicita, digamos, vía la alcaldía. Y la alcaldía o el departamento correspondiente le responde a uno que eso está sujeto a tal arbitrio municipal, por ejemplo. Y uno dice, bueno, perfecto. Déjame averiguar en las oficinas del Consejo de Regidores cuál es la ordenanza que, digamos, que establece este arbitrio municipal.
y no existe. O sea, fue la alcaldía la que dispuso eso de manera administrativa. Digamos que son parte de los incumplimientos que vemos a la ley 107-3, o sea, no se lleva a cabo el procedimiento, digamos, conforme a la ley y conforme a la misma ley municipal que establece cuáles son las funciones de cada uno de los órganos municipales. Pero ahí en ese mismo sentido, Jesús, el tema de los ingresos de los ayuntamientos, yo sé que es un tema que ha dado pie a muchas discusiones, el tema de los arbitrios municipales, eso ha dado discusiones de que se chocan con impuestos nacionales y todo eso. ¿Cómo es el régimen jurídico de los ingresos municipales y en particular de los arbitrios? ¿De qué forma pueden los ayuntamientos establecer arbitrios? Mira, los ayuntamientos hay un problema. Los ayuntamientos, como se señalaba al principio, son los que están más cercanos a la población, son los que en principio resuelven los problemas del día a día a sus ciudadanos, a sus municipios. Ahora, los ayuntamientos tienen un problema el día de hoy y es el tema de los ingresos, digamos, que tienen. O sea, que obviamente para llevar a cabo esas funciones necesitan recaudar dinero. Por un lado, la ley les da la facultad de establecer arbitrios municipales, es decir, tasas por aprovechamiento del espacio municipal. Y esas tasas deben ser aprobadas, establece la propia ley por una ordenanza municipal. Esa ordenanza debe ser aprobada por el Consejo de Regidores. Y como si fuese una ley del Congreso Nacional que aprueba impuestos, tiene que establecer, digamos, todos los requisitos o elementos de un tributo. Al final de cuentas, el arbitrio, como el impuesto, son dos clases de tributos, es decir, que tiene que tener todos los elementos que componen el tributo, hecho generador, hecho de determinación, exactamente, base imponible, claro. Todo eso. Muchas veces lo que ocurre es eso, ante una solicitud o un permiso que se tramite al ayuntamiento, la respuesta es, bueno, eso cuesta tanto, pero no existe esa ordenanza que establezca, digamos, todos los requisitos, que de manera previa a yo solicitar el permiso, a yo plantearme adentrarme en determinado proyecto en un territorio, yo sepa cuáles son las condiciones económicas a las que estoy sujeto de antemano, sino que eso al momento o lo establecen al momento o lo establecen de manera administrativa, con lo cual, ahora, sí hay que reconocer que los ayuntamientos tienen un problema de recaudación, o sea, la facultad de establecer arbitrios es un poco limitada, pues como tú señalabas, no pueden chocar con ningún impuesto nacional. Eso es lo que establece la Constitución a los fines de evitar el fenómeno de la doble tributación. El tema es que, por otro lado, los ayuntamientos en principio deben recibir un 10%, según establece una ley del año 2004, del presupuesto nacional. Pero eso nunca se ha cumplido. Así como no se cumplía el famoso 4% de la educación, que está en una ley, también hay una ley que establece que el 10% del presupuesto nacional debe de ir a los ayuntamientos. Eso no se cumple, los ayuntamientos tienen siempre una batalla con el presupuesto y con el Poder Ejecutivo. Y el porcentaje del Poder Judicial. Exactamente. Claro, si sumamos todos los porcentajes que hay en leyes, suman más del 100%. Yo creo que hay economistas que han hecho ese estudio y en base a leyes esporádicas de 4% por aquí, 10% por allí, el 100% se va repartiendo. Lo que pasa es que lo que dicen algunas personas es entregarle el 10% a los ayuntamientos cuando algunos sí cumplen con sus normativas de control interno y todo eso. Sí. Pero, por ejemplo, esa misma ley 176 habla de que el gasto corriente en un ayuntamiento solamente debe alcanzar hasta un 25%. Sí. Y esto para eliminar ese tema de los abultamientos de nómina, claro, y todo eso, y aún así se incumple. Entonces, algunos sostienen que por esta razón no se le puede entregar ese 10%. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento ya vamos a recapitular sobre este y otros temas que hemos venido tratando. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible.
armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Somos dominicanos. Patria, ¿oíste? Somos patria. Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Y somos dominicanos. Seguimos, amigos, en Principalmente. Interesantísimo este programa con Jesús. La verdad que es un tema que nunca lo habíamos abordado aquí en Principalmente, el tema municipal y sobre todo este tema que en los últimos días trajo una discusión en el ámbito jurídico en el país que tuvo que ver con el asunto de la resolución del Colegio de Notarios de la República Dominicana. Pero volviendo a la municipalidad, que está en el día a día del ciudadano, el ciudadano de a pie y cualquier ciudadano también de cierto nivel económico-social, que de una u otra manera tiene que recurrir a los servicios de la municipalidad. Hablábamos informalmente, fuera de cámara, sobre la responsabilidad patrimonial de los incumbentes de las alcaldías cuando toman algún tipo de decisión fuera de lo que es el ámbito de sus atribuciones. Ya tú decías, Jesús, que muchas veces los incumbentes, los alcaldes y los síndicos, para que lo entienda la población, a veces toman decisiones sobre determinados arbitrios. Cuando el ciudadano dice, pero ven acá, ¿por qué yo tengo que pagar este arbitrio, este impuesto? Déjame revisar las resoluciones del Consejo de Regidores, a ver si ciertamente hay una resolución que indique que yo tengo que pagar X cantidad de dinero por esta situación. Cuando revisa, no existe la resolución y es una decisión administrativa del que a lo mejor no es uniforme, a lo mejor dependiendo de tal o cual proyecto, eso sube o baja. Claro, sí. Entonces, Jesús, cuando se presenta esa situación a un ciudadano, por ejemplo, de los miles de televidentes que tenemos principalmente en todo el país y fuera del país, ¿qué debe hacer ese ciudadano? ¿A quién debe recurrir ante esa situación? Sí, en ese caso planteado es evidente, digamos, que la decisión, digamos, que adoptada por la respuesta que recibe el municipio en ese caso es una decisión, digamos, que sería susceptible de ser anulada mediante el recurso correspondiente ante el tribunal correspondiente. Lo que yo he venido llamando la atención muchas veces que tengo la oportunidad es que lo que no debemos limitar, y esto va más allá del tema municipal, es que cuando nos topamos con actos, con actuaciones administrativas que pueden ser nulas, no debemos limitar, digamos, el derecho administrativo no debe limitarse al control de la legalidad de los actos, sino que la ley nos da herramientas para ir un poco más allá. Y es el tema de la responsabilidad patrimonial que hablábamos fuera de cámara. Porque al final de cuentas, el tema de la legalidad, digamos, que es obviamente de poder controlar la legalidad de los actos, que es, digamos, esencial en el derecho administrativo, el tema está en que no tendría fin, en el sentido de que si el funcionario lo que sabe es que su acto a lo sumo va a llegar a ser nulo, no va a tener problema en decir, bueno, dicta ese acto administrativo, si seguimos con el caso del municipio, de un ayuntamiento que se planteaba, invéntate ahí un arbitrio ahí, que eso no pasa nada. Si el tipo lo quiere pagar, lo pagó, y si no lo quiere pagar, pues demandará la nulidad y será nulo, y nada, le tendremos que dar permiso
sin que pague el arbitrio, porque ciertamente el arbitrio no existe. Bueno, ahí se detiene digamos, el tema. Y en cualquier otro ámbito, digamos, administrativo que nos vayamos, si el funcionario emite una decisión, una resolución, el funcionario lo que puede pensar es, emítalo, que no importa, que es ilegal, que es arbitrario, bueno, lo anulará en su momento. Que se anula, se va cobrando. A lo sumo lo pueden anular, aunque no sea de cobro, aunque sea cualquier decisión administrativa. A lo sumo el funcionario puede pensar, bueno, eso nada, se anulará en algún momento, en lo que la justicia lo decide, se puede anular, pero no hay digamos, a mi modo de ver, lo que podría poner freno a que un funcionario se piense dos veces el dictar una decisión consciente de que está siendo arbitraria e ilegal, es el tema de que en algún momento él pueda ser encausado y demandado en responsabilidad patrimonial, o sea, que su patrimonio se pueda ver afectado, tanto el de él como el de la institución que dirige. Ese sí pudiera ser, digamos, un freno a diferentes o a distintas arbitrariedades que se ven, que se puedan ver en la administración pública. Ese particular que paga un arbitrio que es ilegal, y que entonces en algún momento podrá decir, pues bueno, todo lo que yo he pagado, eso es un daño al patrimonio que se me ha hecho y que yo entonces tengo la legitimación para interponer un recurso contencioso en declaratoria de esa responsabilidad y que ese funcionario con su patrimonio tenga que responder, porque ahí habría, y ahí te hago una pregunta, el tema de la solidaridad, ¿cómo se manejaría eso? Si ese funcionario sería solidariamente responsable con ese caso, con el ayuntamiento. Pues eso lo paga el ayuntamiento. En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad administrativa, lo cual cae también, en el cual caen también los ayuntamientos, es solidaria, es decir, es responsable tanto el órgano administrativo, el ayuntamiento en este caso, como el funcionario que ha dictado la decisión administrativa que llevó a cabo la determinación del daño o el perjuicio causado. O sea que afecta a los dos. Pudiera incluso, si el ayuntamiento termina pagando ese daño causado, puede después repetir, digamos, perseguir el cobro frente al funcionario que causó eso, porque muchas veces el funcionario cesa en sus funciones porque vienen elecciones, viene otro funcionario, pero ese funcionario que es responsable, el ayuntamiento puede pagar y después perseguir a ese funcionario, aunque ya sea un ex funcionario. Jesús, ¿y cuál es la función, por ejemplo, ya en este caso de la municipalidad, de los tribunales municipales? Es decir, ¿hasta dónde llega el ámbito de su competencia? ¿Cuáles tipos de infracciones municipales pueden conocer? Y más o menos una síntesis de las atribuciones de los tribunales municipales. En el ordenamiento actual, afortunadamente, tenemos que los tribunales municipales están también, digamos, dentro del municipio. Hubo una época en que los conflictos entre municipios y municipios tenían que conocerse necesariamente en el Tribunal Superior Administrativo, que solo es uno y está en la capital, es decir, que un conflicto en Montecristi entre un municipio y el ayuntamiento tenía que venir a discutirlo al Tribunal Superior Administrativo. Afortunadamente, sin la necesidad de crear un tribunal adicional municipal en cada ayuntamiento, sino que los tribunales ya existentes, los juzgados de primera instancia, conocen esos conflictos municipales. ¿Tienen atribuciones municipales? Conocen los conflictos municipales y, digamos, hay una plenitud de jurisdicción en el sentido de que todas las actuaciones administrativas de los ayuntamientos pueden ser controladas por esos tribunales. Bien, la verdad que el tema resultó sumamente interesante. En otra ocasión tendremos que invitar a Jesús para seguir abordando este y otro tema, porque el tema de la municipalidad es un tema muy amplio, es un tema del día a día del ciudadano, y yo sé que se nos quedaron diversos tópicos por abordar. De todas maneras, Jesús, estamos aquí principalmente muy agradecidos de tu presencia y en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación.